estado junto a mí desde el principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Dios les bendiga rica y abundantemente. Quiero invitarles a que tengamos una breve reflexión sobre el libro de los Proverbios, el capítulo 1 del verso 2 al verso 4. Vamos a mirar tres cosas importantes. Proverbios son dichos muy ricos en verdad, o sea, tienen una verdad muy profunda y significado. La sabiduría es la que produce efecto en nuestra vida cotidiana. Por eso el Señor dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es fundamental la sabiduría en nuestra vida para poder ser productivos, para poder dar resultados de nuestra vida cristiana. La sabiduría se aplica para dominar un área de conocimiento en nuestra vida y tiene efecto en los valores de las personas, en nuestros valores, como la disciplina, como la prudencia, como la benevolencia, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene unos efectos que dan en nuestra vida, porque es muy bueno tener sabiduría, saber, tener conocimiento. Pero es más importante aplicar a nuestra vida, porque esto es lo que va a trascender a la vida de otras personas. Para adquirir sabiduría, el primer versículo, el 2, dice, para adquirir sabiduría y disciplina. Adquirir sabiduría y disciplina. Sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento para que sea superado cualquier problema. Ahora mencionaba que para dominar algún área de nuestra vida, por ejemplo, el cirujano, el científico, el tecnólogo, el profesional o cualquier paso o trabajo o servicio o habilidad que usted tenga en la vida. Pero también tiene efecto en los valores de las personas, en lo que nosotros somos como personas, como ser disciplinados, como ser prudentes y ser benevolentes y muchas cosas más. Entonces, acá está diciendo para adquirir sabiduría, y algunas Biblias dice doctrina, otras dice disciplina. Pero bueno, adquirir sabiduría y doctrina, vamos a tomar este punto. Es la habilidad de aplicar el conocimiento, ya sea para que superemos o ayudemos a otros a superar los problemas de la vida. Ahora, la sabiduría incluye dos cosas fundamentales en la vida de todo ser humano. La una, en su vida moral, y acá de moralidad lo extendemos en todos los campos de nuestro ser. Moralidad que sea sana, una moralidad sana. La Biblia en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, nos menciona, y el Señor les dio muchas prohibiciones, pero también muchas promesas al pueblo de Israel relacionado con la disciplina, especialmente en el libro de Levítico. Pero también sabiduría tiene que ver con el conocimiento de Dios. Recordemos que Jeremías dice que si alguno se debe de alabar, debe de alabarse en conocer y entender a Dios. Es muy interesante aprender a conocer a Dios. Pero también tengamos en cuenta que nos está hablando que para adquirir doctrina.
La doctrina tiene que ver, o en este caso la disciplina, como dicen otras Biblias, tiene que ver con las advertencias sobre las consecuencias de una conducta equivocada. Tenemos el caso de Adán y Eva en el huerto del Edén, capítulo 2, versos 16 y 17. El Señor les dijo: del árbol, de todos los árboles pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Entonces, acá el Señor les está dando un mandato, una advertencia sobre las consecuencias de la conducta equivocada. Así que Él les dijo: moriréis. En segundo lugar, es la corrección amorosa. Doctrina o disciplina es la corrección amorosa con quienes no han escuchado la corrección o el mandato. Lo encontramos ahí en Génesis en el capítulo 3, después de que ellos desobedecieron. Entonces el Señor descendió a buscarlos, a hablar con ellos como acostumbraba, pero no estaban. Entonces Él los llama: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán responde: bueno, tuve miedo de ti y me escondí. Y el Señor dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieses? Entonces miramos que es una corrección amorosa. El Señor había podido ya sacarlos del huerto y listo. Él les había dicho que morirían. Pero encontramos acá que la sabiduría nos ayuda a entender, a comprender que hay una corrección amorosa cuando nosotros no escuchamos la corrección y cuando hacemos algo que es en contra, pero que también atendemos el llamado como lo hizo Adán y Eva. Y en tercer lugar, es mostrar el castigo, ya que el objetivo es edificar y educar o formar a las personas. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando ya el Señor los confrontó con su pecado, Él no pasó por alto las cosas, sino que Él les dijo, a la mujer le dijo: con dolor parirás tus hijos. Y al hombre le dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan de la tierra todos los días. Entonces notemos que está mostrando disciplina, es mostrar el castigo, ya que el objetivo es edificar. Cuando uno hace algo que es incorrecto y sufre las consecuencias, entonces eso le sirve a uno para edificar su vida y decir: bueno, yo no lo vuelvo a hacer porque lo hice y me fue mal. Entonces eso me forma, eso me educa. Pero la segunda palabra que encontramos en Proverbios capítulo 1 verso 2 dice: para discernir palabras de inteligencia, para discernir dichos profundos, dice algunas Biblias. ¿A qué se refiere esto? Conocer es interiorizar lo que hemos aprendido para dirigir las acciones. Interiorizar. Discernir esos dichos profundos. Entonces, interiorizarlos en nuestra vida. Cuando están interiorizados en nuestra vida, ellos van a dirigir nuestras acciones. No vamos a hacer las cosas así sin pensar, no vamos a ir a la loca, sino que vamos a tener presente que ya se está formando una conducta en nuestra vida. Hay un ejemplo muy interesante y lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 8. El Señor le dijo, a través de Samuel, le dijo a Saúl: nos encontramos en tal parte en 7 días y allí te diré la palabra de Dios. Listo. Saúl tuvo una gran victoria y luego fue al lugar donde se había quedado a encontrar con Samuel. Pero ocurre, como siempre, nosotros tenemos una cita con alguien y queremos que cuando lleguemos la persona ya está ahí, pero no nos gusta que nos dejen esperando. Bueno, ocurre, por algo el Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Ocurre que Samuel se demoró, no conocemos las consecuencias, pero no llegó en el momento preciso. Saúl se angustió, él empezó a mirar todas las cosas alrededor, la presión que tenía del ejército, mirar que los enemigos estaban muy cercanos a él. Entonces esto le angustió terriblemente y él tomó una determinación
muy equivocada, salido en otras palabras, de esa sabiduría que debía de tener. Entonces dijo, traigan el sacrificio y yo lo ofrezco. Cuando él ofrece el sacrificio, entonces llega Samuel y le pregunta, ¿qué has hecho? Y le dice, como siempre tenemos una excusa, es que te demoraste, es que el pueblo me presionaba, es que la guerra estaba encima y entonces cometí el error. Por eso, cuando dice acá, la sabiduría es para discernir dichos profundos o el conocimiento profundo de la palabra de Dios, es interiorizarlo en nuestra vida. Lastimosamente, cuando no interiorizamos las verdades de la palabra de Dios, no somos leales a Dios y muchas veces fallamos por eso. Entonces, al interiorizarlo en nuestra vida, ello va a dirigir nuestras acciones. La tercera palabra que encontramos está en el verso 3. Para recibir la corrección que da la prudencia. Para recibir. O el consejo que da la prudencia. Es la habilidad, aquí estamos hablando de la habilidad o del ingenio o de la capacidad de reflexionar. La capacidad de reflexionar, la habilidad de reflexionar, el ingenio de reflexionar, el tenerlo como una herramienta adecuada para nuestra vida, hacer una reflexión, también es observar, y también es escudriñar. Mire que nosotros somos muy ligeros, a veces alguien nos está diciendo algo y bueno, apenas empezó a hablar y ya sabemos lo que nos va a decir y entonces le damos el consejo o intervenimos en cualquiera de las situaciones. Pero no es así. Así que la manera de obrar en 3 asuntos. Número 1, justicia. Dice ahí en el versículo 3. Justicia. ¿Qué es la justicia? Es un principio moral. Mire que todo tiene que ver con la moralidad de una persona. Un principio moral que incluye el obrar y juzgar respetando la verdad. Muchas veces pasamos por encima de la verdad. Un alegato en la casa, una discusión con el hijo, con el esposo, con la esposa. Violamos el principio de la verdad, nos saltamos por encima y decimos cosas indebidas. Entonces, respetando la verdad y dar a cada uno, a cada persona, lo que le corresponde. Fue lo que hizo el Señor con Adán y Eva en el huerto del Edén, en el capítulo 3. El Señor no dijo, bueno, listo, ustedes fallaron, entonces ya los he confrontado, ya reconocieron, quédense ahí tranquilos. No, había una consecuencia porque Dios se lo había advertido. Y eso es justicia. Por eso, cuando pensamos que Dios es bueno, yo hago lo que quiera, y Dios me perdona porque Él es bueno, hay que tener cuidado. Porque es que recordemos que un atributo de Dios es la justicia, y Él obra con justicia. ¿Qué hizo? Sacó a Adán y Eva del huerto. Ya no podían continuar allí. Así que los sacó del huerto, dice que los echó, y puso allí ángeles para que no les permitieran volver a entrar. Entonces, eso es justicia, a darle a cada uno lo que le corresponde, y siempre respetando la verdad, no asumiendo sentimientos equivocados porque me cae bien, porque es mi hijo, porque es... No, justicia. La segunda palabra que encontramos en el texto es juicio. Juicio es la facultad de entender, por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Es decir, la sabiduría produce juicio en la vida de las personas. Quiere decir que nos da esa facultad de entender. Es una virtud, de entender lo falso o lo verdadero. No necesitamos que un ángel del cielo descienda y nos diga en el oído, vea, esto hay que hacer. No.
Recuerde que esa es una habilidad. Recuerde que es una facultad y mucho más. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, Él mora en nuestro corazón. Es la opinión razonable que alguien se forma sobre una persona. No juzgar sin conocimiento. Y con equidad. Es la habilidad también de obrar con equidad. No al lado del uno, no poniéndonos a favor del uno, ni tampoco poniéndonos a favor del otro. Siendo centrados, siendo equilibrados. Estas 3 palabras son fundamentales en nuestra vida diaria. Yo les invito para que allá en su casa haga una reflexión sobre estas verdades tan maravillosas. Es la introducción del libro de Proverbios. Solamente miramos 3 palabras para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que da la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Nos quedan 2, las vemos en otro momento. Dios les bendiga. Buena tarde. Bendiciones. Un feliz semana.